Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Yo estoy muy contenta por este nuevo, pues voy a decir nuevo proyecto, pero no nuevo proyecto, porque además, bueno, pues Miriam, que está aquí, que es mi invitada hoy, Miriam Sánchez, psicóloga, que además es una de las preferidas y uno de sus capítulos son los más escuchados dentro del podcast. Entonces, para mí siempre es un lujo y un privilegio tenerla aquí por toda su especialidad, por su profesionalismo, pero como persona, bueno, para mí, yo le decía el otro día, es como mi madrina, me ha inspirado a muchas cosas y de verdad que para mí ha sido, Miriam, una muy, como una guía muy importante. Entonces te agradezco mucho que siempre estés ahí respaldándome y orientándome y bueno, que hoy hayas decidido hacer este pequeño como espacio de consulta contigo. La verdad es que te lo agradezco inmensamente y muchas personas la vimos en la respuesta. Muchas personas también confían en ti, confían en tu experiencia y necesitan respuestas tuyas. Así que dentro de Té con Manzanilla tenemos el consultorio de Miriam. Muchas gracias, Miriam, por estar aquí. Wow, gracias Carla. Yo estoy encantada de volver aquí al podcast. Ya llevamos unos cuantos, como 3 episodios, ¿no? O así llevamos, o 3 o 4. Y nada, yo muy feliz de poder seguir ayudando a la gente y creo que este formato que en principio ha sido muy bien acogido porque hay mucha gente pues que tiene dudas, preguntas, que no se atreve a lo mejor a decirlo a su entorno, que a lo mejor no ha empezado todavía un tratamiento o no se atreve a preguntarlo al equipo de tratamiento, quiere tener una segunda opinión, pues creo que está muy bien que pueda tener este espacio para abrirse, para consultar, para que nosotros obviamente le demos una información que nunca, jamás, hay que decirlo, va a reemplazar la terapia y el tratamiento, porque esta no es la idea, pero puede complementar también al tratamiento. Sabemos que hay gente que por desgracia pues no puede permitirse un tratamiento para los TCAs porque son tratamientos costosos, ¿no? Y en todos los países ni siquiera está financiado y eso también hay que decirlo. Entonces nosotras desde aquí tratamos de aportar también este granito de arena. Hemos recibido muchísimas preguntas, ¿verdad, Carla? Y Sí, nos ha sido, esto lo queremos decir, nos ha sido muy complicado seleccionar las preguntas entre cientos que hemos recibido, pero al final también hemos querido dar prioridad a aquellas preguntas que se han presentado como con más frecuencia porque sabemos que son temazos dentro del ámbito de la recuperación y les hemos querido dar un poquito más de prioridad, ¿no? claro. Y la verdad es que, bueno, como dices, la respuesta, gracias a todos los que han mandado sus preguntas. La idea es que si ustedes siguen mandando y quieren que este tipo que este contenido lo volvamos a hacer, bueno, pues yo ya casi que comprometiendo a Miriam, aquí Miriam, pues igual lo volvemos a hacer. Creo que, como bien dices, no es un lugar para reemplazar ningún tratamiento, más bien es un espacio para poder como ya sea abrir la puerta a un principio de recuperación o añadir preguntas y respuestas que después tú misma puedes traer con tu profesional con que estés trabajando. Oye, pregunté esto, me respondieron esto, ¿tú qué opinas? Recuerda que es solo un apoyo, pero no va a complementar todo lo que un profesional te puede dar. Exacto, es un complemento, es un recurso más que tenéis a vuestra disposición para poder empoderaros en vuestro proceso de recuperación y tirar adelante, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ¿quién mejor para responder las preguntas que Miriam? Miriam, voy a leerla y entre las dos participamos, pero bueno, vamos a empezar eh, por, obviamente, la primera que dice, la dismorfia corporal desaparece. ¿Podría estar cómoda en mi cuerpo en algún momento? Da igual lo que hago, que nunca estoy conforme y tengo años en terapia, pero nunca se va. Mm, Bueno, en primer lugar, quiero mandar un abrazo muy fuerte a la persona que nos manda esta pregunta, porque sé que esta pregunta es la pregunta de muchísimas personas que están iniciando un proceso de recuperación o que todavía ni siquiera lo han iniciado, que están en fases intermedias de la recuperación o incluso en cuasi recuperación. Que sepáis que es súper común, que es normal, ¿vale? Esto es lo primero que os quiero transmitir. También os quiero transmitir que entiendo la frustración que podéis experimentar, el cansancio, el agotamiento de trabajar cosas que veis que no avanzan, en el sentido de que, a ver, partimos siempre de la premisa, sabéis que los psicólogos nos hartamos de decir esto, ¿no? Que los procesos no son lineales, ¿vale? La terapia y la recuperación y el cambio no va así, en línea recta ascendente, que nos encantaría que fuera así, pero no es así. O sea, la recuperación es más así, puede dar vueltas, se adelanta un pasito, se atrasa, ¿vale? O sea, es más messy, ¿no? Es más
mezclada y a veces caótica, y das un paso adelante y otro para atrás, que lo que nos encantaría, ¿no? En nuestro mundo ideal, no es tendente. Entonces, si nos centramos en todo lo que tiene que ver con la relación con el cuerpo, ¿no? La imagen corporal, las emociones que tengo yo asociadas a mi cuerpo, pues obviamente es algo que yo diría que es lo que más cuesta, ¿vale? Y esto no es para desmotivaros, es que, mirad, yo a mis acompañadas siempre se lo digo, y a mis acompañados, y es que tenemos que ir como por etapas, ¿no? En la recuperación. Es verdad que cuando la conducta alimentaria está alterada, ¿vale? Y hay complicaciones físicas, que casi siempre lo hay, y médicas, tenemos que empezar por lo más inmediato y en las primeras fases. Sé que vosotras y vosotros pensáis que lo más importante es que me quiten la preocupación que tengo con el cuerpo, pero primero tenemos que empezar a quitar esas conductas que son las que te mantienen en parte en el trastorno y además es que te están haciendo daño a tu cuerpo, ¿vale? Es decir, las conductas de restricción, de vómito, de atracón, de laxantes, de ejercicio compulsivo, todo eso es lo primero en lo que tenemos que poner el foco. ¿Eso quiere decir que no nos vayamos a preocupar por lo que está detrás, por los pensamientos y emociones ligadas al cuerpo? No, por supuesto, lo vamos a trabajar, pero primero tenemos que estabilizar cuerpo y conducta y luego ya trabajamos en imagen corporal. O sea que también no sé en qué fase del tratamiento estás, pero tened paciencia porque si estáis trabajando con profesionales y se han centrado primero en lo que tiene que ver mucho más en conducta alimentaria per se, están haciéndolo bien. Y luego, poquito a poco, ¿vale? Eso no quiere decir que nos olvidemos, pero poquito a poco vamos a ir metiendo cosas de imagen corporal y, por supuesto, que en fases ya más avanzadas vamos a trabajar más imagen corporal, autoconcepto, proyecto de vida, identidad, que hemos hablado en otros capítulos, ¿vale? Eso también te quiero dar esa tranquilidad. Y, a ver, también quería diferenciar un poco entre lo que es dismorfia corporal e insatisfacción corporal. ¿Vale? Porque, claro, creo que utilizamos las cosas como sinónimos y no son exactamente lo mismo. Es como hablar de que son una dietante crónica y llevo toda mi vida con dietas a tener, por ejemplo, un TCA restrictivo, una anorexia nerviosa. No es exactamente igual, ¿vale? O sea, en una dismorfia corporal, que puede estar vinculado a un TCA o no, ¿vale? Son personas donde ya hay una alteración excesiva de la imagen corporal, una preocupación tan grande con la imagen corporal, una obsesividad y unas conductas asociadas al cambio corporal que prácticamente es incapacitante para todo lo que tiene que ver con su vida. Y esto no solamente tiene que ver con el peso, puede ser que se centre en una parte de su cuerpo como las orejas, la nariz, ¿vale? O sea, el trastorno dismórfico corporal es una categoría diagnóstica diferente de lo que es el TCA, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que hablas puede ser que a lo mejor es dismorfia corporal, pero es probable que lo que nos encontramos, es verdad, en casi todos los trastornos de la conducta alimentaria, es una imagen corporal alterada y mucha insatisfacción con esa imagen corporal, ¿no? Es decir, mi cuerpo me puede producir pues desde vergüenza, culpa, asco, rechazo, sentimientos de querer cambiarlo, de odiarlo, ¿no? Y claro, pensamos que esas emociones, o sea, ese malestar que tengo con el cuerpo, se resuelven cambiando el cuerpo, ¿no? O sea, parece que, claro, y de ahí que empecemos a hacer conductas para modificar el cuerpo, porque creemos que el problema es el cuerpo. Entonces, si cambio las dimensiones del cuerpo, si cambio la apariencia del cuerpo, pues ya está, voy a estar bien y la vida me va a ir bien y voy a ser feliz y me voy a sentir querida y aceptada. Y la realidad no es así, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta de si esto se supera, sí se supera, esta es la respuesta corta, pero tienes que ser paciente, hay que aprender a cambiar el foco y ahora nos dices tú, Carla, cómo lo has trabajado esto también y cómo lo trabajas, pero yo con mis pacientes trabajo mucho en lugar de estar centrada en la apariencia del cuerpo, ¿no? Y cómo se ve el cuerpo, y si me gusta el cuerpo y cómo luce es, ¿qué me permite hacer el cuerpo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? Puedo salir a pasear, puedo jugar con mis seres queridos, puedo ir a la naturaleza, puedo bailar, puedo dormir, puedo darme un baño y sentir las sensaciones, puedo descansar. Todo eso se permite, o sea, eso lo podemos hacer porque tenemos un cuerpo que respira, un cuerpo que camina, un cuerpo que siente, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese enfoque, que es lo que llamamos, ¿no? Aceptación y neutralidad corporal, porque parece que en el cuerpo ahora depositamos todo nuestro bienestar. Que no es Exacto. justo, o sea, para nada, porque es que, por desgracia, vivimos en una cultura
que parece que la belleza y nuestra estética es lo más importante. Entonces, claro que sabemos lo difícil, ¿no? Que es separarse de esto, que lógicamente siempre lo decimos. Hoy, en la sociedad en la que vivimos, es más retador que nunca recuperarse de un TCA por los bombardeos continuos que hay con la imagen corporal, ¿no? Con la estética. Claro. Me encanta esto que dices y además algo que has dicho en otros episodios que lo mantengo como muy constante es, otra estrategia puede ser, porque muchas veces tú calificas tu imagen corporal conforme a la comparación, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que te estás tú comparando, dices, yo quisiera tener este cuerpo, y estás relacionando con una imagen y te estás comparando. Entonces, si vamos a empezar a comparar los que lo has dicho, comparémonos desde un lugar más justo, ¿no? Sobre todo porque esta comparación seguramente viene de imágenes exteriores, o sea, que no pertenecen 100% a mi entorno, a quién soy yo, a mi estilo de vida, a todos estos condicionantes de salud. Entonces seríamos un poco más justas. Y algo también que me dijiste es, de repente en el TCA pensamos que el cuerpo es todo y somos más que un cuerpo, ¿no? ¿Qué más eres tú? El cuerpo sí va a estar contigo, pero tú eres más que eso. Internamente tienes pensamientos, tienes emociones, tienes valores. Algo que me gusta mucho es, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son estas cosas importantes más allá del cuerpo? Y entonces empezamos como a tener una alineación con esos valores que te representan y que representan quién eres más allá del cuerpo. Esto me ha gustado mucho y es precisamente cuando aludíamos a que el trabajo de imagen corporal, hay que tener un poquito de paciencia porque se trabaja un poquito más avanzado en el proceso de recuperación acompañado con profesionales, nos referimos a esto, porque hay gente que dice, pero si no estamos trabajando imagen corporal, si estoy conectando con mis valores, con mi identidad, con mi proyecto de vida, tiene que ver todo, porque el problema, uno de los problemas del TCA es que nos reduce, como tú bien dices, a una corporalidad, ¿no? Entonces, nuestro mood, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima, parece que depende de tener una determinada corporalidad y eso nos reduce totalmente como personas. ¿Qué somos? ¿Un cuerpo solamente andante? ¿Dónde están mis capacidades, mi inteligencia, mi personalidad, mi energía, ¿no? Mis valores? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Dónde está todo eso? Que el TCA es verdad que nos hace creer, ¿no? ¿Sabéis esta voz del TCA? Seguro que las personas que nos estáis oyendo os reconocéis esto, esta parte, esta mentalidad de dieta o TCA, que te hace creer que sí, que el cuerpo es lo más importante. También hay que trabajar esto y hay que deconstruirlo. Claro, y entonces, como dices, conectar todas estas áreas, ¿no? Porque es espíritu, cuerpo, alma. O sea, a lo mejor se oye como muy cliché, pero es que es tan necesario, porque además creo que mucha gente de repente en este proceso de recuperación se concentra tanto en querer que le gusta esa imagen, que vuelve a ser un hiperfoco en lo que le regresa la imagen y no sale como de lo importante es que yo acepte mi cuerpo. Y va a pasar, como dices, es tener paciencia, va a llegar el tiempo en que va a aceptar, pero es de a poquito, un día a la vez. Y aceptación corporal no significa tampoco que estés todo el tiempo amando lo que ves. No va a ser así, simplemente ya no va a tener el poder que tiene ahora sobre ti. Total, eso es fundamental, chicos y chicas. Es decir, no penséis que aceptar el cuerpo es que te encante en todo momento. No, 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 no. Es que a pesar de que no te guste o que un día tengas emociones más incómodas hacia tu cuerpo, eso no condicione tu vida. Claro. Tú vas a poder identificarlo, vas a reconocerlo y vas a tener herramientas para cuidarte y no vas a permitir que ese malestar vinculado a tu imagen corporal te impida, pues yo qué sé, salir de casa, ir a una comida, ir a trabajar, ir a estudiar o lo que sea que hagas. Claro, claro. Y justo estamos hablando porque la siguiente pregunta, eh, vamos a hacer estas preguntas, no lo dije al principio, son de imagen corporal, habla de estas estrategias. Entonces, ¿cómo puedo hacer con estas estrategias que ya empezamos a decir algunas, em, para cambiar mi relación con la comida y el cuerpo y no restringiéndome y no sentir que estoy fallando por ganar peso? Porque esta Mm, sensación es muy incómoda, que otra vez cla- va muy relacionado a esto que decías, ¿no? Claro, 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 sí. Es que este es el temazo, ¿no? Es decir, al final obviamente, como uno de los miedos que tenemos en casi todos los TCAs, el más intenso es el miedo a ganar peso, pues claro, si nuestro cuerpo no cambiara durante el proceso de recuperación,
pues probablemente mucha gente completaría el proceso de recuperación. ¿Cuándo se dan los abandonos? Y me imagino que esta persona pues está en una fase intermedia de recuperación, donde realmente es la más difícil, porque está un poco en el limbo, ¿no? O sea, a lo mejor ha avanzado ya en su trabajar la relación con la comida, está abandonando la restricción, pero claro, ¿qué pasa cuando abandonamos la restricción? Pues obviamente, en la mayor parte de los casos, vamos a recuperar nuestro peso natural. Y claro, ahí nos enfrentamos a, por una parte, estoy comiendo mejor, porque estoy comiendo más acorde con mis necesidades, estoy nutriendo mi cuerpo, estoy dejando la restricción y todas las conductas que hiciera para achicarlo, ¿vale? Y reducirlo. Pero claro, la otra cara de la moneda es que voy a recuperar el peso. Y ahí es donde el TCA nos ataca y la voz del TCA nos ataca y entonces vinculamos la subida de peso con no estás vas a ser fea, no te van a querer, no eres suficiente, te estás abandonando o no estás suficientemente enferma. Comparación, hay otra gente que no tiene, o sea, que está por ahí por la vida y está más delgada que tú y nos comparamos con los demás. Y entonces, claro, todo ese tipo de pensamientos del TCA, cuando vamos recuperando nuestro peso natural, pues lógicamente va vinculado a ansiedad, ¿no? A tristeza, puedes empezar el duelo por ese cuerpo que tú tenías reducido artificialmente por el TCA, puede haber frustración, puede haber mucho enfado, mucha rabia y sobre todo una merma de la motivación, es decir, que la motivación por recuperar puede mermarse. Y además hay gente que dice, pero ¿cómo es posible? Si estaba avanzando, ahora estoy menos motivada, parece que quiero menos recuperarme. Sí, porque claro, el TCA te va a atacar duro mental y emocionalmente cuando tú recuperas ese peso, porque es lo que no quiere el TCA. Claro. Y ahí es cuando tienes que tirar de lo que estás aprendiendo en terapia o de lo que te ha marcado tu equipo profesional o lo que has leído en recursos, porque a veces la gente no puede tener un equipo profesional, pero sabe que tiene que mantenerse firme en sus pautas, porque la voz del TCA va a ser muy potente en esos momentos de incomodidad corporal cuando el cuerpo está cambiando. Ahí más que nunca te tienes que aferrar a las pautas, al tratamiento y mantenerte firme, porque no va a haber mucha motivación interna en el sentido de que vas a decir, pues venga, yo sigo adelante. No, probablemente tengas tantos pensamientos que digan, no merece la pena, tiro la toalla. Sigue con los hábitos de recuperación. Claro. Me encanta porque creo que sí es una de las partes más difíciles. Y es que al final yo creo que nadie se quedaría sin en el TCA si no tuviera ese miedo a subir de peso. Al final está totalmente ligado y ese miedo va a estar ahí. Y ojo, algo que me gusta recordar es que no solo tienes miedo hoy porque subiste de peso, tenías miedo cuando no tenías ese peso y por eso hacías las conductas. O sea, ese miedo no ha cambiado, simplemente ahora te ves al espejo y ves que has ganado peso, pero el miedo ha estado ahí desde un principio. Por eso seguías haciendo las conductas. Entonces, como que solo es enfrentar ese miedo. Y digo, se dice muy fácil, pero bien dices, va a costar y va a costar mucho, mucho sufrimiento, de repente lágrimas, dolor, ansiedad, todo eso, y por eso es importante que tengas, si puedes, un equipo profesional, pero si no, un apoyo, una red de apoyo que esté contigo para, pues si no tienes tu motivación, sean ellos los que te tomen de la mano y caminen un ratito contigo en lo que tú vuelves a agarrar el paso. Sobre todo también quería decir que en estas fases en las que tú eres consciente que está cambiando tu cuerpo y la motivación puede bajar, que no tires la toalla en base a la motivación, porque damos demasiada importancia a la motivación, que va a haber muchos momentos en los que pierdan la motivación, pero tú tienes que seguir con las conductas que sabes que te ayudan, con las pautas que sabes que te ayudan, con las herramientas. Y si hay que pedir más ayuda en esos momentos, pídela, pero mantente firme a pesar de tener poca motivación, ¿vale? Esto es como, no sé, si habéis hecho estudios, una licenciatura, un grado en la universidad, a lo mejor yo quería ser psicóloga, pero ojo, o sea, había asignaturas que no me gustaban nada y me tenía que preparar el examen, ¿no? Vale, pero entonces, ¿qué tiramos? El objetivo a largo plazo. A largo plazo me quiero liberar de esta tortura de relación que tengo con la comida. Me quiero liberar de no poder irme a la playa porque me da temor ponerme un bikini. O sea, tengamos la visión a largo plazo, porque a corto plazo es verdad que se siente muy incómodo y somos conscientes, porque tanto Carla como yo nos hemos recuperado, de que la ansiedad no es fácil de sentir y que es difícil, pero es que la única forma que tenemos de superar los miedos es afrontando eso, o sea, encarando eso que nos da miedo. No es huyendo, no es evitando, no es restringiendo, porque el TCA te lleva a evitar eso, para que no pase. No, esto mantiene el TCA y encima mantiene el miedo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a eso. Y que al final no vamos a tener que enfrentar
ahora, o en 5 años, o en 10 años, o en 15 que te quieras volver a recuperar. Ese es el punto, que esta es la parte que no te vas a poder saltar. Mm, 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 mm. Lo vas Efectivamente. que encontrar. Y mira, la última pregunta para dejarlas de imagen corporal y pasar a las de ambivalencia es: durante la recuperación de anorexia, ¿sería aconsejable una cirugía plástica para arreglar partes de tu cuerpo que se relacionan con traumas de la infancia o la adolescencia? Bueno, pues vamos a ver. La respuesta corta, ¿vale? Es que no es aconsejable para nada tratar de recuperarse de un TCA restrictivo, una anorexia nerviosa, a través de una cirugía plástica, ¿vale? Si estamos hablando de recuperación de TCA, ¿vale? De hecho, yo a esta personita que nos ha enviado la pregunta, le preguntaría lo siguiente: si tu mejor amiga, la persona que más quieres en el mundo, tu madre, tu mejor amiga, una hermana, un hermano, lo que sea, tuviera un TCA y te dice, mira, me quiero hacer una cirugía para recuperarme del TCA, ¿tú qué le dirías? Adelante, hazlo, porque te vas a recuperar de la anorexia haciendo una cirugía plástica, o plantéatelo, quizá no es la mejor opción, el TCA tiene otras raíces, otras causas que nada tienen que ver con la forma de tu cuerpo, ¿no? Es decir, párate, respira y pregúntatelo, ¿no? Yo sé que la incomodidad con el cuerpo puede ser tan grande que lleguemos a pensar que si me quitan un trozo de mi cuerpo, o me quitan peso, o me cambian la forma de mi cuerpo, o lo que sea la obsesión que tengáis con vuestro cuerpo, el problema está resuelto. Pero es que el problema original, la raíz del problema, no es cómo es el cuerpo, es lo que tú piensas y lo que tú sientes hacia tu cuerpo. Y eso, lo que tú piensas y sientes hacia tu cuerpo, pues puede tener después distintos orígenes, ¿no? No sé tu historia, a lo mejor esta persona que nos habla pues recibió bullying por algo relacionado con su cuerpo en la adolescencia o en la infancia, a lo mejor tuvo una historia de trauma que tiene que ver con el cuerpo, como abuso físico, abuso sexual, no lo sabemos, pero en cualquier caso, el cambio de una parte de tu cuerpo no sirve para recuperar una anorexia. Pensadlo, si a día de hoy supiéramos que eso sirve, pues ya estaría todo el mundo recuperado. Porque obviamente, y fijaos que yo, mi posición general, y ahora me explico mejor, estoy en contra de las cirugías estéticas y de la medicina estética, pero absolutamente, porque están haciendo negocio con las inseguridades de la gente, ¿vale? La cirugía estética nació originalmente para gente que de verdad, pues era un problema porque ha tenido accidentes, quemados, tienen partes del cuerpo totalmente deformadas por enfermedades, accidentes, traumas físicos o algo así. Pero mucho me temo que la persona que nos ha escrito no tiene ninguna deformidad, ni tiene parte del rostro quemado o del cuerpo o cosas por el estilo, sino que es más algo estético, ¿vale? Entonces, el problema de raíz no está en tu cuerpo, el problema de raíz está en cómo te sientes tú contigo misma. Otra cosa es que lo focalices en el cuerpo, que claro, ¿por qué lo focalizamos en el cuerpo? Porque creemos que es más tangible, que es más controlable, que es lo que nos enseña la cultura de la imagen y de la dieta, ¿no? Es que si te haces un estiramiento de piel y te haces una liposucción, vas a ser feliz. Eso es mentira, porque la felicidad no está en tener un rostro más estirado. No es Claro, así, ¿no? Entonces, si conocemos realmente las causas de una anorexia, tú misma vas a poder saber que la solución a tu anorexia no es una cirugía estética, está en el interior, es un trabajo para adentro, es un trabajo de ir quitando todas esas capas que te ha puesto el TCA, que hacen que te odies, que te rechaces, y si después de recuperarte completamente del TCA y tener una imagen corporal estable, porque es un indicador de, lógicamente, de recuperación, y tener una buena relación con tu cuerpo, es que yo creo que ya no te vas a formular esta pregunta, fíjate lo que te digo. Creo que claro, si estás recuperada completamente de TCA, esta pregunta no te la haces. claro. Y además creo que ella misma se está dando como la respuesta, ¿no? Porque en la pregunta pone arreglar entre comillas, o sea, desde ahí ella sabe que no va a poder, o sea, es como todavía poner el peso en el cuerpo. Claro, Y al exacto. decir es trauma, ella misma está diciendo es algo interno, o sea, no es externo, es algo interno que quiero resolver con el cuerpo nuevamente. Claro, Un claro. poco dándose la misma medicina de la anorexia, que Exacto, no ha exacto. funcionado. Claro, parece que queremos resolver un problema con lo mismo que lo ha creado, es imposible. Es Además, y conectando con el tema de dismorfia corporal que decíamos antes, las personas que tienen trastorno dismórfico corporal, si no están diagnosticadas y tratadas, muchas veces son personas que se hacen operaciones estéticas, muchas operaciones estéticas. ¿Sabéis lo que pasa? Que una persona así, con ese trastorno, nunca es suficiente.
Sí. Entonces, tú te puedes operar una parte de tu cuerpo, me lo invento. Por ejemplo, yo la nariz la tengo pues larga. No me voy a hacer rinoplastia ni nada por el estilo, pero la tengo larga. Imaginas que yo me obsesiono con mi nariz, me opero eso, vale, pero si yo tengo un trastorno de anorexia o tengo una dismorfia, es probable que luego me obsesione con otra parte de mi cuerpo, porque no estoy, ese no es el problema, es cómo me veo yo en el mundo, cómo me siento yo conmigo misma, ¿no? Claro. Y digo, bueno, la invitación es a que siga trabajando, porque dices Total. recuperación en el cuerpo, y creo que al final podríamos como dar si pudiéramos dar un resumen de esta pequeña sección del corporal, pues es sigan trabajando, tengan paciencia, sobre todo crean en el proceso, no va a pasar de un día a otro, pero al final va a pasar y va a llegar un momento en que si tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, que te recomienda los profesionales, lo que veas en donde te encuentres, seguramente va a llegar un momento en que tu cuerpo se va a sentir mejor o tú te vas a sentir mejor en tu cuerpo. Sí, indudablemente la imagen corporal es de lo último que cambia en un proceso de recuperación. Y además tienen que trabajar otras áreas que parece que no están relacionadas, como decíamos antes, pero tienen todo que ver. Tienen que construir una vida con sentido. O sea, tienen que llenar tu vida de cosas, porque cuando tú llenas tu vida, y no digo de hacer, no me refiero a eso, sino que otras áreas de tu vida, como puede ser parte de familia, relaciones, amistades, hobbies, estudios, trabajo, te llenen tanto que os aseguro que cuando te veis una vida plena, el tema de la imagen física pasa a un segundo plano, porque es que ya no tiene tu vida. Claro, claro, encuentras otras cosas. Okey, pasamos a la ambivalencia. Mira, tenemos 2, bueno, teníamos varias, pero las resumimos en 2. Ojo que después, si nos da tiempo, en otro momento contestaremos las otras. ¿Por qué creo que no estoy suficientemente enferma después de más de 20 años con el TCA? ¿Por qué no quiero salir del TCA? O sí quiero, pero no estoy dispuesta a pagar el precio de la incomodidad. Wow, es que esta pregunta refleja en ella toda la ambivalencia que una persona experimenta cuando está recuperándose en fases iniciales o intermedias, tiene una recaída, lo ha intentado muchas veces. Me siento tan identificada en el sentido de, en mi pasado, cuando yo era adolescente, hice muchos intentos de recuperación, algunos fracasaron, entre comillas, en el sentido de que no llegué a término, ¿no? En la recuperación y me quedé en una cuasi recuperación y me sentía igual. Y fijaos, da igual que lleves 20 años, que lleves 3, que lleves 5, pero casi todas hemos pasado por esa sensación de no estoy completamente enferma. O sea, Claro. porque, claro, y aquí hay un problema y vuelvo a recuperar el tema de la comparación, Carla. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo de pequeñita me tenían que ingresar, ¿no? En el hospital, en los años 90, porque además es que no había otros recursos de tratamiento. Claro, yo me comparaba con otras chicas que estaban ingresadas y siempre me parecía que yo era la que estaba mejor. Entre que tienes la imagen corporal distorsionada, que claro, luego hay mucho contacto con otras chicas, claro, hay una percepción selectiva y el Claro, TCA, la voz del TCA, te hace creer que tú no estás tan mal como ellas, que las otras sí que se merecen el tratamiento, pero tú no, porque tú ni estás tan delgada, ni estás tan desnutrida, o no haces conductas que hacen tanto daño, pero si no vomito, pero si no tomo esto, si no tomo lo otro. Pero en realidad, chicas y chicos, si todos hemos pasado, la mayoría, por este tipo de pensamientos, ¿de dónde viene? Del TCA. Porque somos personas muy distintas, pero todos vamos con un pensamiento común, que es no estoy suficientemente enferma, ¿vale? Pero fíjate, ella nos dice, o él nos dice, que lleva 20 años. 20 años ya es una gravedad, una evidencia, vamos, de sobra, ¿no? No quiero saber todo el sufrimiento que llevas cargando a tus espaldas después de 20 años. O sea, ¿qué más duda que hay de eso? 20 años con un TCA. Y tú misma te has rectificado porque hay un momento que dice, no me quiero recuperar o sí me quiero recuperar, ¿no? Es ese baile continuo de que quiero, claro, ¿por qué? Porque es el miedo que está hablando. claro, Quiero, y en realidad lo estás diciendo tú misma, quiero estar recuperada y quiero vivir una vida libre de esto, pero me da miedo, esta es la cuestión. Y las dos cosas pueden ser al mismo tiempo, ¿vale? claro. Me quiero recuperar y me da miedo. Me quiero recuperar y sé que voy a tener que pagar un precio. Y es lo que me da miedo, que es generalmente suele ser el cambio corporal. Claro. Y entonces aquí volvemos a enlazar con lo que hemos dicho antes. Sí va a haber miedo, pero la única forma de superar el miedo es hacer. Da igual lo pequeñitos que sean los pasitos, pero es ir haciendo cosas distintas que te saquen del trastorno, no que te mantengan en él. Claro.
Claro, porque además la ambivalencia va a continuar, o sea, ahorita son 20 años, pero mañana van a ser 21 con esta misma ambivalencia y es un poco, nunca vas a saber qué hay después del camino si no caminas el camino. Siempre te vas a quedar pensando, ¿no? ¿Qué habrá después? Y si me iba bien y si me iba mal, la única forma de saberlo es haciéndolo y ya, o sea, a lo mejor se suena como, bueno, es difícil, sí, sí es muy difícil, pero no hay como una estrategia para quitar el miedo, simplemente tienes que vivir el miedo. Hay que enfrentarlo y, por supuesto, acompañados y con herramientas, este miedo va bajando de intensidad. Y luego quiero hablar de una última cosa que dice, que esto también se presenta mucho, el precio que hay que pagar. Y yo os pregunto, ¿y cuál es el precio que hay que pagar por no recuperaros? Si Claro. no os recuperáis, claro que la recuperación tiene un precio desde la perspectiva del TCA, la recuperación, pero desde la visión del TCA, porque cuando estás recuperada no lo ves, pero cuando estás enferma, cuando estás con el trastorno, sí que el precio que hay que pagar es que tu cuerpo cambie y generalmente que se recupere peso. Vale, pero yo os pregunto ahora, vamos a darle la vuelta. ¿Y cuál es el precio que tienes que pagar de seguir viviendo toda tu vida con un TCA? Porque eso sí que es mortal y literalmente mortal. Claro. Y que además la incomodidad, vivir con un TCA no es cómodo. A lo mejor hoy parece cómodo, pero no es cómodo. O sea, la verdad es que todo lo que tienes que hacer, todas esas historias que vivimos nosotros, pero que también escuchamos, que incluyen una terrible incomodidad. Es que ya Total. es incómoda. Total, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando vamos, a lo mejor esta persona ha cambiado algunas cosas, está un poquito mejor y el TCA es muy puñetero, ¿no? O sea, porque es muy sesgado y entonces no se acuerda ya de todo el sufrimiento cuando estaba en pleno vorágine del TCA con un montón de conductas sintomáticas, tal, no se acuerda de las restricciones, de la evitación social, no se acuerda de cómo machacaba su cuerpo, cada una de las conductas que tuviera, no se acuerda de la vergüenza corporal que sentía, de la culpa al comer cualquier cosita, de cómo se castigaba luego teniendo que hacer conductas compensatorias. Claro, eso no se nos olvida y solamente vemos el miedo que siento ahora o el rechazo que siento porque mi cuerpo está cambiando. Fijaos, hay un tipo distinto de dolor o sufrimiento aquí, ¿no? El malestar que puedes tener cuando te estás recuperando activamente es verdad que es real, o sea, no digo que se pase bien, ¿vale? No se pasa bien en algunos momentos, no todo el rato, pero en algunos momentos no se pasa bien. Pero ¿sabéis qué? Es útil, porque gracias a ese malestar lo vas a ir superando, se va a ir yendo y te vas a recuperar. Pero si te quedas en el malestar del TCA, ese no te lleva a ningún sitio más que a estar enferma toda tu vida. Claro. Y como dices, seguir pagar el precio que al final, si no te lleva como, y perdón, a lo mejor realmente a terminar o a la muerte, tal cual, te va a llevar a una muerte en vida, porque vivir Total. con un TCA es eso, o sea, no estás viviendo. Total. ¿Y de qué te sirve entonces? Yo esto me lo preguntaba mucho cuando había resistencias de mi TC a avanzar, ¿no? ¿Y para qué quieres un cuerpo tan delgado? Sí, O hay personas, y sabemos que hay de todo, hay personas que consiguen tener un cuerpo muy delgado, hay personas que no, porque la anorexia y la bulimia y todos los TCA se dan en todos los cuerpos, pero ¿de qué te sirve luchar por tener ese cuerpo, sufrir por tener ese cuerpo o tenerlo, si no puedes ser feliz internamente, si no puedes tener una vida plena, si no puedes disfrutar de la vida y cumplir con tus proyectos? sí, no tiene sentido cuando lo ves así, no tiene sentido. Vamos a la otra pregunta que está muy relacionada. ¿Cómo aceptar que tienes anorexia en un peso normal? Un poco lo que decíamos. Llevo 2 años en psicoterapia y con psiquiatra, pero todavía me parece una situación irreal y mi entorno tampoco puede entenderlo. Hay días que pienso que todo es mentira, es un sueño y dejo de luchar. Vaya, pues lo siento muchísimo y te abrazo fuerte porque esto es lo que llamamos técnicamente una anorexia nerviosa atípica, que está así, o sea, yo odio con todas mis fuerzas este diagnóstico, está recogido en el manual diagnóstico del DSM, ¿vale? El DSM-5 así lo reconoció. Que sepáis que la anorexia nerviosa atípica es exactamente igual que la anorexia nerviosa, ¿vale? Nada más que se da en un cuerpo con un índice de masa corporal que se considera normal o incluso elevado. Es decir,
que no hay un bajo peso, ¿vale? Pero los síntomas, tanto conductuales, emocionales, las complicaciones físicas y médicas, son totalmente iguales, ¿vale? Además, odio esta categoría porque yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió llamar atípico a algo que es lo más típico, porque Claro. no sabéis, ¿vale? Que solamente creo que no llega ni al 10% de la gente que tiene anorexia nerviosa tiene un infrapeso, que son esas imágenes que todos tenemos en la cabeza, que son los que salen en los medios de comunicación, de chicas y chicos totalmente desnutridos. Eso no es lo más común, es lo más atípico. Entonces, que está mal puesta la categoría. Pero claro, por desgracia, las personas que recibís este diagnóstico, que no sé en qué momento, para qué os lo tienen que transmitir, pues sufrís mucha invalidación, porque conectando con lo que decíamos antes, si al TCA ya le encanta hacerte creer que no estás suficientemente enferma, pues encima si tienes un normopeso según las tablas generales, que para tu cuerpo no es un normopeso, ya te lo digo yo, pues entonces, claro, todavía te hace creer que tú no mereces el tratamiento, que eso es un engaño, que tú estás bien, que lo haces para llamar la atención. Y claro, además tu entorno probablemente también tiene ese brainwashing, ese lavado de cerebro por parte de los medios de comunicación, que nada más imágenes de cuerpos desnutridos y ostras, pues no se lo creen. Pues sí, es real. Y además nos tenemos que centrar en las conductas, en el sufrimiento emocional. Si tú estás sufriendo por tu relación con la comida, por la relación con el cuerpo, no puedes tener una vida, digamos, normal, ¿no? Si tu vida ha empeorado muchísimo en todas las áreas, laboral, personal, social, amorosa, todo, a raíz de todas estas conductas, ¿qué más da el peso que tengas? Porque además el peso no viene establecido por un índice de masa corporal ideal, viene establecido por cuál es tu historia de peso a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, y es un poco también como entender que los trastornos de la conducta alimentaria viven en nuestra cabeza, no viven en el cuerpo, no son tan, los síntomitas, o sea, las síntomas en el cuerpo, pero están aquí. Y entonces, si viven aquí, ¿qué importa qué peso tengas mientras todas estas voces sigan atacándote y diciéndote y manejando tu vida? Es real y está, Completamente. no, y está tomando control en ti. Completamente. Es que ese digamos, check, ese síntoma, ¿no? O sea, ese indicador diagnóstico se tendría que quitar. Lo que se tendría que poner es todos los pensamientos, las emociones, las conductas, las complicaciones médicas y físicas que se pueden dar en todos los tamaños corporales. Es que a veces se nos... O sea, pero esto tienen la culpa, hay que decirlo, los médicos, los psiquiatras, que han decidido poner ahí esa etiqueta diagnóstica que encima se lo comunican a la población, a los pacientes, a su entorno, y claro, pues ellos viven con una invalidación constante. Y aquí hay que hablar de esto porque es verdad que afrontar un proceso de recuperación cuando tú ya tienes que lidiar con tu propia voz del TCA que te está diciendo que no lo mereces y encima tu entorno y algunos médicos que no están bien formados o profesionales te están diciendo, bueno, pues le están quitando importancia, ¿no? Bueno, pues no está tan mal porque es verdad que esto pasa. Pasa en España, pasa en Latinoamérica, que es los contextos clínicos que más conozco, pero por desgracia, si no ven a la personita mega delgada, o sea, es como que no es suficientemente grave. Eso es mentira. O sea, las complicaciones médicas que tienen, fijaos, vamos a lo más extremo, la tasa de mortalidad es igual. La tasa de mortalidad, porque claro, si hablamos de una persona, me lo invento, que pesa 70 kilos y se ha quedado en 50, puede estar dentro de un índice de masa corporal normal, pero es que ha perdido 20 kilos. Y esa pérdida, lo que supone esa pérdida de masa de todo, grasa, ósea, muscular, va directamente a su sistema cardiológico, a su sistema pulmonar, a su sistema hormonal, a todos los órganos internos y por eso las complicaciones médicas son la misma y el riesgo tanto de parada cardíaca, de complicaciones severas por la desnutrición, de suicidio, son las mismas. Claro, claro. Y entonces, algo que digo, yo he estado leyendo que impacta mucho es que de repente todas las personas que viven en este peso grande y que fallecen, muchas mueren por un paro cardíaco. Pero es que nadie se paró tampoco a ver cuál era, y obviamente todos clasifican de seguramente comía súper mal, seguramente, y súper mal entre comillas, lo que se entiende súper mal, seguramente, ya saben, todas estas ideas que tenemos de los cuerpos grandes que nos ponen ahí afuera, y en realidad muchas de estas personas a lo mejor no comían.
muy posiblemente también tenían una anorexia y nadie les dijo y les seguían recomendando anorexia. Y bueno, Totalmente. casi que les recetaban, ten anorexia. Totalmente, totalmente. Es que las conductas en sí, las conductas, lo que hace la gente, las conductas restrictivas y compensatorias son incluso más graves en la gente que tiene más alto peso, porque parece que tienen que demostrar, me vais a permitir, que soy la buena anoréxica o que soy la buena bulímica, es decir, que me ajusto al estereotipo. Pero es que el estereotipo está mal porque hay mucha diversidad, corporalidad detrás de personas que tienen TCA. Y esto se tiene que decir claro porque luego pues esa gente, cuando va a buscar tratamiento, pues se quedan en las listas de espera, no las hacen tanto caso, claro, ellas mismas se autoinvalidan y vamos perdiendo la oportunidad de intervenir pronto y por lo tanto la recuperación se complica. Así que vamos, desde aquí te animamos a seguir con tu tratamiento, a entender que de hecho formas parte de la mayoría, no de la minoría, y que, bueno, sigas con todas las pautas que hemos dicho también, que tiene que ver con no estoy suficientemente enferma, porque al final se alía también con esa voz del TCA, ¿no? Claro, y que busques también como de esto que hablábamos, relacionarte con cuentas, por ejemplo, cuentas que tengan una anorexia en cuerpos grandes, relaciónate, empiézate este podcast, pero hay otros podcasts también que han tenido anorexia atípica. Digo, tristemente, en mi caso yo solo he visto en inglés muchos que hablan como más de este tema, pero existe. Entonces también creo que es importante que empieces a validarlo en esta comparación de no soy la única, hay muchas personas allá afuera que lo han sufrido. Total, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dices? ¿Nos aventamos otra o Venga, vamos o a por ahí. la última? La última es, ¿cómo puedo lidiar en los momentos de crisis cuando estoy sola? Wow, esto es un temazo porque es verdad que en un proceso de recuperación, lógicamente, vamos a tener muchas situaciones así, situaciones que vamos a tener muchos impulsos muy fuertes por hacer síntoma del TCA, es decir, por restringir, por vomitar, por ponerme a hacer ejercicio compulsivo, por pesarme, por mirarme en el espejo, por tocarme el cuerpo, o sea, por un montón, todas esas conductas, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Porque sabéis que los TCA pueden dar lugar a conductas muy variadas, casi todas tienen que ver con la comida del cuerpo, por darme un atracón, por lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hacemos en esos momentos? O que me entran ataques de culpa muy grande, de vergüenza hacia mi cuerpo, de asco, de rechazo, que me quiero hacer daño. Bien, esto va a pasar, esto lo tenemos que entender, ¿vale? Si te pasa, no eres débil, estás en un proceso de recuperación y te va a suceder muchas veces. De hecho, vas a hacer músculo, es decir, yo recuerdo las primeras veces que yo tenía estas crisis, que podía estar sola o podía estar con alguien de mi familia, pero yo sabía que no me podían ayudar porque no tenían los recursos para ello. Y claro, yo pensaba que era un fracaso si caía en el síntoma, ¿no? Si al final hacía caso a lo que me decía mi voz enferma, mi voz del TCA, y me atracaba o lo que fuera, ¿no? No es ningún fracaso, es decir, el hecho de que tú ya te vayas haciendo consciente, me paro, ahora damos recursos específicos, ¿vale? Me paro, tomo conciencia de que es el TCA que me está hablando. El TCA ya tomo distancia de eso, ¿no? Ya me está diciendo que haga lo que me diga que haga, ¿no? Y yo pueda reconocerlo, pueda respirar, pueda empezar a hacer una pauta distinta para aprender a ir parando poquito a poco eso ya es un win, ¿vale? Porque vas a tener que hacer muchos ensayos hasta que ya se vaya, o sea, lo puedas manejar mejor. Esto lo tenemos que decir, porque no es una cuestión, Carla, de un ensayo Bien, ni de dos no, veces. no, Vamos a ver, ¿eh? O claro. sea, dando pasitos. Entonces, yo cuando trabajo esto en consulta, sigo como una estrategia de 3 pasos, ¿no? O de 3 niveles. El primer nivel, sobre todo si tengo una ansiedad de moderada a alta intensa, ¿vale? Ansiedad, malestar, impulso fuerte, yo empezaría siempre con el cuerpo, porque en el cuerpo siempre tenemos sintomatología. Se me acelera el corazón, el pulso, me cuesta respirar, la mandíbula la aprieto, ¿no? Me cuesta pensar, tengo nieblina mental, o sea, estoy muy agitada. Todo esto son síntomas de ansiedad, ¿vale? Respiro entrecortadamente. Entonces, ahí hay algo que funciona muy bien, que es cambio de temperatura, enfriar el cuerpo, ¿vale? Y respirar. Son cosas que van a lo físico, ¿vale? A la sintomatología física. Entonces, está muy demostrado que
tirarte agua fría a la cara, ¿no? Lavarte la cara, algo, fíjate que cualquier persona puede utilizar este recurso. Lavarte la cara con agua fría, poner hielos, ¿vale? O darte una ducha fría, o sea, agua fría en la cabeza, en la nuca sobre todo. ¿Por qué? Porque va a activar el nervio vago y el nervio vago activa el sistema nervioso parasimpático. Entonces ya va a bajar, no te va a quitar todo, estamos en el primer nivel, pero va a bajar porque lo que queremos es bajar un poquito la intensidad de la ansiedad para tú poder tomar más conciencia y otra decisión, ¿vale? Más consciente. Entonces el frío y luego respiración, porque claro, si nosotros le mostramos al cuerpo que no hay una amenaza, ¿no? Porque si hay una ansiedad, hay una amenaza aunque sea inconsciente, percibidamente. Entonces le vamos a bajar revoluciones respirando con más calma. Y podemos hacer una respiración de 4-4-4. Inhalamos, ¿vale? 4 veces, mientras que contamos 4, retenemos en 4, contando 4 mentalmente, y expulsamos el aire, exhalamos, contando mentalmente en 4. Y esto lo repetimos 4 veces, ¿vale? Entonces, esto va a ayudar al cuerpo a bajar revoluciones, ¿vale? Entonces, ya cuando le tenemos un poquito más calmadito, no digo calmado del todo, pero la intensidad ya no está, o sea, la ansiedad no es tan intensa, el malestar, ya bajamos a la conducta. Entonces, lo ideal sería que retardáramos, ¿vale? Retrasáramos ganar tiempo, retrasáramos el impulso, la conducta lo máximo posible. 10 minutos. Si se hace muy fuerte, si se hace como muy largo, 5 minutos, ¿vale? Entonces te puedes decir a ti misma, me voy a dar 5 minutos y luego veo si lo sigo queriendo hacer, ¿vale? Soy muy consciente que este impulso me lo manda el TCA, pero me voy a dar 5 minutos y luego decido si quiero hacerlo. Ahí estamos metiendo conciencia, ¿vale? Claro, en esos 5, 10, 15 minutos, cada uno lo que pueda hacer, no vamos a quedarnos así, paraditas en la cocina o en la habitación, ¿vale? No. En esos 5 minutos o 10 vamos a intentar hacer sobre todo algo con las manos, ¿vale? Porque vamos a poner el foco, lo manual también reduce la ansiedad y nos pone el foco en otra cosa. Entonces, esto lo podéis tener preparado como en un kit de recursos, ¿vale? Entonces podéis, pues desde jugar al Tetris o un videojuego que tengáis en el móvil, ¿vale? Está demostrado que el Tetris funciona porque te mantiene como activo cognitivo. No me lo sabía. Sí, pintar, escribir, pintar mandalas, ¿vale? Yo qué sé, hacer un puzzle a lo mejor es muy concentrado, ¿vale? Tener bolitas de estas antiestrés, ¿vale? Y cogerlas, ponerte a coser, es decir, acostúmbrate, pero esto lo tienes que tener un poquito practicado, hacer algo con la mano, de tal forma que cuando te venga este impulso de ansiedad, bajas el cuerpo, después te das esos 5 o 10 minutos, pacto contigo, y te pones a hacer algo con las manos. Si estás en una habitación, en el lugar donde generalmente incurres en esa conducta del TCA, pues por ejemplo, te das el atracón en la cocina, vete a otro sitio, vete a otra habitación donde no tengas asociadas esas conductas, que sea más neutra, una habitación o una sala de estar, una terraza, donde sea, o incluso te vas a la calle, ¿vale? O sea, tiene que ser un sitio neutro. Si es una hora prudente, cambia el espacio también, ¿vale? Y deja que pase ese tiempo. A ver cuando pasen 5, 10, 15 minutos, pregúntate a ti misma, ahora mismo, después de haber pasado este tiempo, ¿quieres seguir haciendo esta conducta o buscamos otras opciones? ¿Vale? Y entonces, en esas otras opciones, yo también recomiendo tener un recurso de apoyo al que puedas llamar, una red de apoyo, por lo menos una persona segura. Pues una persona segura puede ser una amiga, un ser querido que sabe tu problema, pero sabes que no te va a juzgar, que solamente va a estar ahí escuchándote, quizá puede ir a acompañarte físicamente o simplemente escuchándote, te va a dar un abracito, ¿vale? Eso es lo que necesitas en ese momento. Si tienes un coach profesional, esta también es parte de su trabajo. Carla, por ejemplo, y yo podemos hacer eso, ¿no? Es parte del trabajo de un coach profesional en recuperación de TCAs. Puedes escribir a tu coach, le puedes mandar un audio si lo tenéis pactado, ¿vale? Y entonces en ese momento te puede acompañar, ¿vale? Para ganar tiempo, para tomar conciencia de tu conducta y optar por otra conducta que te vaya mejor, ¿vale? En lugar de la conducta del TCA. Y por supuesto, después de pasada la crisis, mucha autocompasión, muchísima, porque luego también está el diálogo interno machacón, otra vez soy un fracaso, lo he hecho mal, me he dado un atracón. Ya os digo, independientemente de que al final actuéis en impulso, incurráis en el síntoma o no, si habéis tomado conciencia, habéis puesto en práctica, habéis intentado poner en práctica estas herramientas para manejaros, para regularos,
independientemente de que al final actuéis o no el síntoma, ya es un win, porque al día siguiente ya es un pasito más que has dado. O sea, y a la vez siguiente te puede salir mejor, te puedes regular un poquito mejor y un poquito antes. Esto no va de a la velocidad Pues sí, del ajá, trueno, ¿eh? Ah, claro. Claro. Wow, me encantó esto porque la verdad es algo muy práctico, Miriam, que todos en cualquier, creo que en cualquier etapa que te encuentres en tu proceso de recuperación lo puedes empezar a aplicar. Y como dices, no es que te vaya a salir a la primera, o sea, la verdad es que es una práctica, ¿no? Es un poco como pretender ir al gimnasio y que hagas un día en ejercicio y al otro día tengas el músculo más grande, no va a pasar, es una práctica constante. Eh, y otra cosa que a lo mejor pasa mucho es que en un principio estas cosas no se van a sentir tan bien como actuar luego, luego, pero nuevamente volvemos, es hacerlo con constancia, 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 y es la única manera que esto pues también va a ir regulándote cada vez más, y vas a ir necesitando menos usar el exacto. TCA para esa regulación que tanto has acostumbrado. Esto es muy importante lo que has dicho, Carla, porque es verdad que, claro, la conducta del TCA, yo lo comparo mucho con las adicciones a sustancias, a drogas, ¿no? Claro, lógicamente, un adicto a la heroína está con el mono, ¿no? Y entonces cuando están en fase de desintoxicación, yo creo que todos hemos visto películas o hemos tenido algún familiar al lado, si estáis un poco informados sobre esto, pues lógicamente cuando están con el hype de la desintoxicación van a tener mucho mono, mucha gana por consumir, mucho craving, ¿vale? El Ah, craving, ese impulso que pasa igual con el TCA. Entonces, claro, si tú a esta persona que se está desintoxicando de heroína o lo que sea, le das la heroína, en ese momento es lo que más le va a relajar, porque todo su claro. cuerpo está gritando eso. A una persona con anorexia, con bulimia, hacer la restricción, pesarse, darse el atracón, vomitar, lo que sea, a cortísimo plazo, es lo que te va a quitar a cortísimo plazo también la ansiedad, pero poco a poco ir desviando el post que te deja. Es decir, vale, me doy el atracón, a corto plazo me relaja, pero luego ¿cómo me siento? Empezamos otra vez el ciclo. Culpa, arrepentimiento, vergüenza, ¿no? Ansiedad, con cualquier síntoma. He puesto atracón como puedo poner cualquiera, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde poco a poco tenemos que ir viendo todas las ventajas y recordándonos también en esa postcrisis, gestión de la postcrisis, también hacer un poco de introspección y escribir. Yo mando a mis compañeras mucho que ejercicios de escritura introspectiva para que analicen un poco, bueno, pues cuál ha sido el por qué pasó esta crisis, entender también qué son las cosas que me disparan, ¿no? Qué hice durante la crisis y después cómo me sentí, qué hice y cómo lo puedo hacer distinto la próxima vez. Sí, como una preparación, ¿no? O sea, la Sí, crisis al final es un aprendizaje, no es como sí, para machacarte, no lo hiciste mal, es no, te enseña como a prevenir, porque no va a ser la única crisis, va a venir otras y estar más preparada para la siguiente, con más total. herramientas. Y algo importante que me quisiera como repetir es, no es que no vaya a volver a pasar, va a volver a pasar, pero tú ya sabes que va a volver a pasar. Y adelantarte a eso también te hace, vamos a ponerle ganadora, porque si sabes que va a pasar, bueno, ya tienes, por ejemplo, tu tejido, tus colores, ya lo tienes preparado, ya estás preparada para cuando llegue, puedas afrontarla de una manera distinta y no te tome por sorpresa. Total, hay que prepararse un kit de emergencia, un kit de herramientas, ¿vale? O sea, con vuestros recursos, porque a cada persona pues le puede funcionar mejor una cosa que otra, y entonces vosotras lo vais practicando cuando estáis más tranquilas para que cuando estáis con mayor intensidad emocional podáis irlo haciendo y cada vez sale un poquito mejor. Pero esto, como tú dices, son experiencias de aprendizaje y poquito a poco vamos haciendo músculo a la regulación emocional. Y os digo una cosa que siempre repetimos, y es que esto no sirve solamente para la recuperación de TCA, es un aprendizaje que te llevas para todo en tu vida, porque al final vamos a experimentar malestares, tristezas, ansiedades, con un montón de cosas, porque los seres humanos vamos a estar mal en muchos momentos y vamos a tener crisis, ¿no? Claro, claro, la recuperación de un TCA solo te recupera del TCA, pero te deja viviendo y entonces la vida va a requerir todas estas herramientas. Total. Miriam, muchas gracias por estar aquí, por venir pues, a compartirnos con esta experiencia. La verdad es que creo que, las preguntas, pues, se contestaron de lo mejor, o sea, de la mejor manera, creo que y espero que puedan darles un poco de orientación y paz a las personas que lo hicieron. Y bueno, pues, quedan muchos en el tintero. De verdad les agradecemos a cada una de ustedes que se animó a preguntar,
porque también el que se animen, pues responde seguramente preguntas de muchas personas que no se animaron, así que sigan mandando sus preguntas si quieren que sigamos contestando y te agradezco mucho que hayas estado aquí, Miriam. Bueno, para mí es un placer, de verdad que ojalá que llegue a mucha gente, que os dé un poco de luz, que os dé alguna orientación práctica y nosotras encantadas, de verdad, que nos comentéis en nuestras cuentas de Instagram o en los comentarios de aquí del podcast, que nos comentéis qué os ha parecido, si lo estáis utilizando, si lo ponéis en práctica, que nos contéis la experiencia y, por supuesto, si queréis más consultorios de estos con nosotras, pues que lo pidáis también, que yo estoy dispuesta y me comprometo con vosotras a hacerlo periódicamente. Gracias, 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 gracias. Bueno, pues compartan el episodio, porque bueno, si fue su pregunta, perfecto, pero seguramente tu pregunta va a responder muchas. Compártenlo, mándalo y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado hoy. Gracias, Miriam, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Un placer, gracias. Bye.